Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la mentalidad de ricos voces pobres, Un tema fascinante. descifrando las ideas de Robert Kiyosaki, Elon Musk y Mark Cuban. Una selección de mentores de lujo. Imagínense estar en una sala con ellos, absorbiendo sus estrategias para la libertad financiera. Como si fuera un curso intensivo de éxito. Exacto. Y hoy nos sumergimos en esa mentalidad que los impulsa, ¿verdad? Sí, y lo interesante es que va más allá del simple dinero. Más allá de dinero. ¿A qué te refieres? Se trata de cómo piensan, cómo actúan. Es una forma de ver el mundo. Entiendo. Y hablando de forma de ver el mundo, Kiyosaki critica duramente el modelo tradicional de estudia, trabaja, ahorra. Lo considera obsoleto, completamente fuera de lugar en la economía actual. Obsoleto, en serio. Pero, ¿por qué? ¿Acaso el ahorro ya no es importante? Claro que es importante, pero Kiyosaki argumenta que no es suficiente. No es suficiente. No, porque la inflación se come el valor de nuestros ahorros. Ah, claro, la inflación. Ese enemigo silencioso que va erosionando nuestro poder adquisitivo. Exacto, y con los gobiernos imprimiendo billones de dólares, la inflación es una amenaza real. Entonces, ¿qué propone Kiyosaki en lugar de este modelo que él considera obsoleto? Algo que a muchos les puede sorprender. Kiyosaki propone entender y usar las deudas a nuestro favor. Las deudas. Eso suena un poco arriesgado, ¿no? Claro, pero él habla de usarlas estratégicamente, como una herramienta para construir riqueza. Una herramienta. ¿Cómo es eso posible? Piénsalo así, los ricos usan las deudas y los impuestos a su favor. Mientras que la clase media a menudo se ve aplastada por ellos. Justamente, es una cuestión de perspectiva y de saber usar las reglas del juego a tu favor. Ajá. Y aquí es donde entra el famoso concepto de deuda buena versus deuda mala, ¿no? Exacto, no todas las deudas son iguales. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa distinción? Claro, la deuda buena es la que te ayuda a generar más dinero del que cuesta. Como una inversión que se paga sola. Sí, por ejemplo, un préstamo para comprar una propiedad que luego alquilas. Si los ingresos del alquiler cubren la cuota del préstamo y te generan un beneficio, esa deuda te está haciendo ganar dinero. Exactamente, estás usando la deuda como palanca para aumentar tu patrimonio. En cambio, la deuda mala es la que se usa para gastos que no generan ingresos. Como comprar ropa, salir de fiesta o cosas que pierden valor rápidamente. O sea, la clave está en usar la deuda para adquirir activos que generen ingresos. Y no para gastar en cosas que se devalúan con el tiempo. Una lección fundamental. Y además de la gestión de las deudas, ¿qué otros aspectos de la mentalidad de ricos resaltan nuestros mentores? Bueno, otro punto crucial es la mentalidad emprendedora. Ahí está. Tomar riesgos, ser creativo, no tener miedo al fracaso. Exacto, tanto Kiyosaki como Musk y Cuban enfatizan la importancia de esa mentalidad. De pensar fuera de la caja, de buscar oportunidades donde otros ven problemas. Y sobre todo de desarrollar una sólida economía interna. La economía interna. Me encanta ese concepto. ¿Verdad? Es como tener tu propio negocio dentro de ti mismo. Es decir, no depender solo de un trabajo fijo. Sí, se trata de desarrollar la capacidad de generar ingresos por cuenta propia. De crear valor, de ofrecer soluciones a los demás. Justamente. Y Kiyosaki nos cuenta una anécdota muy interesante sobre esto. Una anécdota. Cuéntanos. Su padre rico, que era un empresario exitoso, se negaba a pagarle un sueldo. ¿En serio? ¿No le pagaba por su trabajo? No, porque quería que Kiyosaki aprendiera a crear valor por sí mismo. En lugar de depender de un salario fijo. Exacto, quería que desarrollara una mentalidad emprendedora desde joven. Qué interesante. Es una lección sobre la importancia de no limitarnos a un sueldo. Sino de buscar maneras de generar ingresos por nuestra propia cuenta. Y para alimentar esa mentalidad emprendedora, Kiyosaki también recomienda aprender de maestros de la vida real. Sí, personas que estén en la acción, que tengan experiencia práctica en lo que enseñan. No solo teóricos, sino personas que hayan recorrido el camino. Exactamente. Mentores que te puedan guiar con su experiencia. Es como tener un mapa del tesoro con alguien que ya lo ha encontrado. Una imagen muy acertada. Y hablando de tesoros, la mente humana es una fuente inagotable de riqueza. Pero a veces también nos juega en contra, ¿verdad? Sí, a veces nuestras propias creencias nos limitan, nos impiden alcanzar nuestro potencial. El miedo al fracaso, la inseguridad, la falta de confianza en nosotros mismos. Exacto, son como cadenas que nos atan. Y Kiyosaki nos dice que la clave está en enfocarnos en nuestra economía interna, En desarrollar nuestras habilidades, conocimientos y capacidad para generar ingresos. independientemente de las condiciones externas. Sí, ser dueños de nuestro propio destino financiero. Qué poderoso. Y para romper esas cadenas mentales, ¿qué nos recomiendan nuestros mentores? Bueno, Mark Cuban propone un ejercicio muy interesante. Practicar la riqueza. Practicar la riqueza. ¿Cómo se hace eso? Él cuenta que visitaba concesionarios de coches de lujo y se imaginaba a sí mismo como el comprador.
Visualizando la abundancia. Exacto, al exponernos a lo que deseamos, enviamos un mensaje poderoso a nuestra mente. Le decimos, esto es posible, esto es para mí. Justamente. Y nuestra mente empieza a trabajar en esa dirección. Fascinante, ¿verdad? Y hablando de trabajo, ¿qué opinan Musk y Cuban sobre el esfuerzo y la disciplina? Ahí no hay atajos, la mentalidad es importante, pero sin acción no hay resultados. Es decir, hay que sudar la camiseta. Tanto Musk como Cuban son ejemplos de trabajo duro y perseverancia. Han dedicado horas y horas a construir sus imperios. Y no han tenido miedo de sacrificar su tiempo y comodidad para alcanzar sus metas. Y hablando de metas, Musk tiene una visión particular del fracaso, ¿no? Sí, lo ve como una oportunidad de aprendizaje, como parte del camino hacia el éxito. No como un obstáculo, sino como un trampolín, Exacto, él dice que hay más maneras de fracasar que de tener éxito. especialmente en campos tan desafiantes como la exploración espacial. Pero lo importante es fracasar hacia adelante, aprender de los errores y seguir adelante. Aprender de los errores y seguir adelante. Me gusta esa filosofía. Y para seguir aprendiendo y adaptándonos a un mundo en constante cambio, Musk nos invita a pensar desde primeros principios. Primeros principios. ¿Qué significa eso? Es analizar las cosas desde su esencia, cuestionar las suposiciones preestablecidas. En lugar de seguir ciegamente las tendencias, ¿no? Exacto. Pensar por nosotros mismos, buscar soluciones innovadoras. Ser creativos, originales. Justamente. Y así es como Musk ha revolucionado industrias como la automotriz y la espacial. Rompiendo paradigmas, desafiando lo establecido. Y esa es la esencia de la mentalidad de ricos, ¿no? No conformarse con lo ordinario, buscar siempre la excelencia. Y nunca dejar de aprender y crecer. Una mentalidad poderosa. Y con esta inyección de inspiración haremos una pausa para luego continuar explorando más a fondo la mentalidad de ricos versus pobres en la segunda parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestra inmersión en la mentalidad de ricos y ahora nos adentramos en un tema que a veces genera controversia, los impuestos. Uf, sí, los impuestos. Un tema que siempre da que hablar. Kiyosaki afirma que los ricos los usan a su favor. A su favor. ¿Cómo es eso posible? ¿No se supone que los que más tienen deberían pagar más? Bueno, Kiyosaki argumenta que los ricos entienden las reglas del juego y las usan estratégicamente. Ya veo, mientras que la mayoría de la gente simplemente se limita a pagar lo que le toca, sin cuestionarlo. Exactamente, y ahí está la diferencia. Kiyosaki nos habla de la importancia de entender los diferentes tipos de ingresos. Tipos de ingresos. ¿A qué te refieres? Él los clasifica en tres: ganado, de cartera y pasivo. Ajá, explícanos un poco más sobre cada uno de ellos. El ingreso ganado es el más común, el que proviene de un trabajo tradicional, un salario, una hora de trabajo por una cantidad de dinero. Es decir, intercambias tu tiempo por dinero. Exacto. Y este tipo de ingreso suele estar muy grabado con impuestos. Claro, porque es el más fácil de controlar para el sistema fiscal. Exactamente. Luego tenemos el ingreso de cartera, que se genera a través de la compra y venta de activos. Como acciones, bonos, bienes raíces. Sí, en este caso las ganancias están sujetas a impuestos, pero el sistema suele ofrecer ventajas fiscales para este tipo de inversiones. Ya veo. Y por último, tenemos el ingreso pasivo. Este es el santo grial de los ricos, el ingreso que fluye de manera constante sin necesidad de un trabajo activo. Como una máquina de hacer dinero que funciona sola. Algo así, por ejemplo, ingresos por alquiler, regalías, dividendos de inversiones. O sea, ingresos que se generan sin que tengas que estar trabajando activamente. Exacto, y este tipo de ingresos suele tener una carga impositiva mucho menor. Entonces, según Kiyosaki, los ricos se enfocan en construir fuentes de ingresos pasivos. Sí, porque les permite minimizar su carga impositiva y maximizar sus ganancias. Una estrategia inteligente. Y además de los tipos de ingresos, ¿qué otras estrategias fiscales utilizan los ricos? Kiyosaki también habla de la importancia de crear empresas. Crear empresas. ¿Para qué? Porque las empresas tienen la posibilidad de deducir gastos relacionados con su actividad, lo que reduce su base imponible. Ah, entiendo. Es decir, pueden reducir sus impuestos de manera legal. Exacto. Y además existen estructuras legales que permiten optimizar el pago de impuestos, siempre dentro del marco legal, por supuesto. O sea, los ricos no solo saben ganar dinero, sino que también saben cómo protegerlo y hacerlo crecer. Justamente, y esto nos lleva de nuevo a la importancia de la educación financiera. De entender cómo funciona el sistema y usar las herramientas a nuestro favor. Exactamente. Y no se trata de evadir impuestos, sino de optimizarlos de manera legal y ética. Claro, de jugar el juego con inteligencia. Y hablando de juegos, a veces nuestras propias creencias sobre el dinero nos impiden jugar bien este juego. Sí, a veces nos autosaboteamos con pensamientos limitantes. Como el dinero es malo, los ricos son avaros, nunca podré ser rico. Exacto. Son creencias que nos impiden avanzar. ¿Y qué podemos hacer para romper con esas creencias? Bueno, Mark Cuban nos propone un ejercicio muy interesante: practicar la riqueza. Practicar la riqueza. ¿Cómo se hace eso?
Él cuenta que visitaba concesionarios de coches de lujo y se imaginaba a sí mismo como el comprador. Visualizando la abundancia. Exacto, al exponernos a lo que deseamos, enviamos un mensaje poderoso a nuestra mente. Le decimos, ¿esto es posible? Esto es para mí. Justamente. Y nuestra mente empieza a trabajar en esa dirección. Fascinante. ¿Y Elon Musk, qué nos recomienda para cambiar nuestra mentalidad? Musk nos habla de la importancia de tener una mentalidad de crecimiento, de estar siempre dispuestos a aprender y adaptarnos a los cambios. A no quedarnos estancados en la zona de confort. Exactamente. Y él mismo reconoce que el fracaso es parte del proceso. Hay que aprender de los errores y seguir adelante. Exacto, el fracaso no es el opuesto al éxito, es parte del camino hacia él. Y para seguir ese camino, Kiyosaki nos recomienda buscar mentores, ¿verdad? Sí, personas que ya han recorrido el camino que queremos transitar, que nos puedan guiar con su experiencia. Como un guía que nos ayuda a evitar los obstáculos y a encontrar el camino más rápido. Exactamente, un mentor puede ahorrarte tiempo, dinero y frustraciones. Y además de los mentores, ¿qué otras acciones podemos tomar para cultivar esa mentalidad de ricos? Kiyosaki nos propone un ejercicio mental muy simple pero poderoso. ¿Cuál es ese ejercicio? En lugar de decir no puedo pagarlo, pregúntate cómo puedo pagarlo. Es un cambio sutil pero significativo. Sí, porque en lugar de enfocarte en la limitación, te enfocas en la solución. Activas tu mente creativa y buscas alternativas. Exactamente. Y al hacerlo, abres un abanico de posibilidades. Es como si cambiaras el no puedo por el voy a encontrar la manera. Justamente. Y esa es la actitud que diferencia a los ricos de los demás. No se conforman con un no, buscan un sí. Y hablando de buscar, Elon Musk nos anima a no limitarnos a seguir las tendencias, sino a pensar desde primeros principios. Primeros principios. ¿Podrías recordarnos qué significa eso? Es analizar las cosas desde su esencia, cuestionar las suposiciones preestablecidas y buscar soluciones innovadoras. Es como ser un detective de la innovación. Exactamente. En lugar de seguir la corriente, te preguntas por qué. Y buscas una mejor manera de hacer las cosas. Y así es como Musk ha revolucionado industrias enteras, ¿verdad? Sí, al pensar diferente, al no conformarse con lo establecido. Y para terminar esta segunda parte me gustaría volver la idea del trabajo duro. La mentalidad es fundamental, pero sin acción no hay resultados. Hay que estar dispuesto a sudar la camiseta, a esforzarse, a sacrificarse. Tanto Musk como Cuban son ejemplos de esto. Han dedicado horas y horas a construir sus imperios. Y no han tenido miedo de renunciar a la comodidad para alcanzar sus sueños. Porque el éxito no llega por casualidad. Es el resultado de esfuerzo, disciplina y perseverancia. Retomamos nuestra inmersión en la mentalidad de ricos versus pobres. Y ahora ya exploramos estrategias, conceptos. Me gustaría centrarme en la mentalidad ganadora. Esa actitud que impulsa a superar obstáculos, a no rendirse. Exacto, esa fuerza interior que te lleva a alcanzar tus metas. Mark Cuban lo dice muy bien. Trabaja como si alguien estuviera trabajando 24 horas para quitártelo todo. ¡Wow! Es una imagen poderosa, ¿verdad? Sí, es una mentalidad de competencia sana, de superación constante. En no conformarse con lo logrado, de seguir adelante, Exacto. Y Kiyosaki también lo dice, el éxito no se trata solo de talento. sino de trabajo duro, esfuerzo y la voluntad de sacrificarse. A veces hay que renunciar a la comodidad para alcanzar nuestros sueños. Es verdad, pero ese sacrificio a veces puede sentirse abrumador. Claro, es importante encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y el disfrute de la vida. No se trata de sufrir en el camino, ¿verdad? No, para nada. Tanto Musk como Cuban, a pesar de sus largas jornadas, han sabido disfrutar del proceso. Celebrar los logros, ¿no? Sí, y la clave está en encontrar una actividad que te apasione, que te motive a dar lo mejor de ti. Encontrar tu pasión, tu propósito. Exacto. Cuando disfrutas lo que haces, el esfuerzo se convierte en un placer. Y el éxito sabe mucho mejor. Totalmente. Y hablando de éxito, Musk tiene una visión particular del fracaso. Sí, él ve como una oportunidad de aprendizaje, no como un final. Exactamente. Dice que hay más maneras de fracasar que de tener éxito. Especialmente en campos como la exploración espacial. Pero lo importante es aprender de los errores, ajustar el rumbo y seguir adelante. Fracasar hacia adelante. Exacto. El fracaso no es lo opuesto al éxito, sino parte del camino. Una perspectiva muy valiosa, sin duda, y para seguir aprendiendo, adaptándonos al cambio constante. Musk nos invita a desafiar nuestras suposiciones, a pensar desde primeros principios. ¿Podría recordarnos brevemente qué significa eso? Es analizar las cosas desde su esencia, buscar soluciones innovadoras sin limitarnos a las formas tradicionales. Ser creativos, originales. Sí, y para seguir este camino de aprendizaje constante, Kiyosaki recomienda rodearnos de maestros de la vida real. Personas con experiencia práctica que nos inspiren con su sabiduría. Exacto, mentores que nos guíen, nos compartan sus conocimientos. Es como tener un mapa del tesoro, con alguien que ya lo encontró. Una analogía perfecta.
Y para seguir construyendo esa mentalidad de ricos, Kiyosaki nos revela una clave que aprendió de su padre rico. ¿Cuál es esa clave? La importancia de entender los diferentes tipos de ingresos, ganados de cartera y pasivos. Ah, sí. Los mencionaste en la parte anterior. Exacto, la clave está en diversificar nuestras fuentes de ingresos. No depender solo de un trabajo, sino buscar otras formas de generar dinero. Y para ello, Kiyosaki nos invita a cambiar nuestra forma de pensar sobre el dinero. ¿En qué sentido? En lugar de decir, no puedo pagarlo, preguntarnos, ¿cómo puedo pagarlo? Un cambio sutil pero poderoso. Sí, porque en lugar de enfocarnos en la limitación, nos enfocamos en la solución. Activamos nuestra mente creativa. Exactamente. Y Cuba nos recuerda la importancia de la paranoia positiva. Paranoia positiva. Suena un poco contradictorio, ¿no? Sí, pero se trata de estar alerta, anticiparse a los problemas, buscar siempre mejorar. Como un radar que detecta oportunidades y desafíos. Exacto. Una mentalidad de mejora continua, de aprendizaje constante. Ser proactivos, estar un paso adelante. Justamente. Y para cerrar esta inmersión en la mentalidad de ricos, me gustaría recordar una idea clave. ¿Cuál es esa idea? El éxito no es un destino, sino un viaje. Un viaje con sus desafíos, sus obstáculos, pero también sus recompensas. Exacto. Y para aquellos que quieran seguir explorando estas ideas, Recomendamos escuchar el audiolibro Padre Rico, Padre Pobre en Audible. encontrarán el enlace en la descripción del episodio. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a cultivar una mentalidad de ricos y a tomar acción para alcanzar sus metas. Hasta la próxima. Nos vemos en nuestra siguiente inversión profunda.